empezar con el tema y los objetivos de hoy, lo que quería, porque hay algunos que lleváis más tiempo, otros lleváis menos tiempo, entonces hay algunos que ya habéis asistido a otras clases relacionadas con este tema. Entonces, pues lo que quería hacer hoy era, primero, enmarcar un poquito a nivel normativo cómo se regula correos, los servicios postales, etcétera, y a su vez, pues ya centrarnos más en lo que es correos como entidad. ¿De acuerdo? Por aquí comentáis que si todavía no habéis llegado a ese tema, si igualmente podéis acudir a esta clase. Sí, habrá conceptos que incluso os suenen, si habéis visto pues ya lo que son el SPU, por ejemplo, porque eso lo veis en el primer tema, ¿de acuerdo? Pero sí que habrá otras cositas que os resultarán novedosas. Pero bueno, no pasa nada porque no hayáis estudiado el tema, ¿de acuerdo? Bien, pues en primer lugar, y como todo, si habla de marco legal, es que nos tenemos que encuadrar correos y los servicios que se prestan dentro de una normativa, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues de esta forma, ¿sí? ¿Veis ahí? Lo vamos a hacer también de una manera un poquito pues, visual y esquemática, para que así nos resulte más fácil de comprender. Entonces, veis que hay como una línea cronológica. ¿Por qué? Pues primeramente, porque inicialmente, hacía muchos años, todo lo que eran los servicios postales, algunos sectores, como es el sector postal, el sector de la electricidad, determinados sectores que se consideran pues, bastante importantes, estaban muy intervenidos por el Estado, ¿de acuerdo? Hasta el punto de ser sectores públicos directamente. ¿Qué ocurre? Que desde finales de los 80 nos estamos encontrando, estamos asistiendo de manera paulatina a un proceso de liberalización de esos sectores que estaban previamente muy intervenidos por parte del poder público. Entre ellos, lo que son los servicios postales, lo que es el sector postal, ¿vale? Y pues poquito a poco se ha ido liberalizando hasta que, llegado el momento actual, esos servicios, esos mercados, esos sectores están casi liberalizados, ¿vale? Entonces, todo comenzó porque además aquí tened en cuenta que nosotros, España, no depende solamente de la normativa española, sino que depende también de la normativa internacional y, muy importante también, de la normativa comunitaria. Con comunitaria me refiero a la normativa de la Unión Europea, porque nosotros, como país, como Estado, pertenecemos a ese conjunto que se le denomina Unión Europea. Entonces, todo empezó con una directiva de la Unión Europea, que era la directiva 97-67 CE, que lógicamente era de 1997, que vino derivada por lo que se llama el libro verde, que el libro verde pues es un libro en el que se hablaba del mercado único de los servicios postales del 92. Entonces, en esa directiva del 97, que al ser una directiva, es decir, al ser una normativa que no tiene validez en España hasta que no se transpone, bueno, pues en el momento en el que se transpuso, que fue a través de una ley del 98, que es la ley 24/1998 del sector postal universal y de la liberalización de los servicios postales, pues con esa directiva que después se transpuso en España a través de esa ley, pues se puso en marcha de manera formal ese proceso de liberalización que estamos comentando. Y lo que se hizo es introducir pues esa necesidad de que se tiene que prestar un servicio postal universal dentro de lo que es la Unión Europea, pero en ese momento lo que hicieron es dividir pues productos reservados y productos no reservados a ese servicio postal universal. Y además, en esa directiva y posteriormente en esa ley, lo que se creó es la figura de la Autoridad Nacional de Reglamentación, que ya veréis en otra clase qué significa eso. ¿De acuerdo? Eso está muy relacionado también con todo lo que es el tema de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues con esa primera directiva es cuando se comenzó ese proceso de liberalización.
y poquito a poco pues se fue liberalizando el mercado hasta llegar al 2002, que lo que hace la directiva, la nueva directiva postal del 2002/39/CE, es profundizar más en ese proceso liberalizador. Y lo que hizo es, esos servicios que hemos dicho reservados y no reservados, por los servicios reservados, lo que se hizo es reducirlos todavía más en número. Y, muy importante también, esta directiva lo que hizo es establecer un calendario de liberalización del mercado, es decir, ya estableció unas fechas, ¿vale? Después llegamos a una tercera directiva europea, que es la directiva 2008/6/CE, que con ella ya se consigue definitivamente liberalizar el mercado. Y lo que hizo es imponer en ese momento los 16 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos, lógicamente, España, es imponer una fecha límite para que se aperturase de manera definitiva ese mercado postal. Y fue el 31 de diciembre del 2010. Es decir, esa directiva lo que dijo es, a 31 de diciembre del 2010, el mercado postal tiene que estar completamente liberalizado. ¿Qué es lo que hizo España? Pues directamente lo que hizo es, esa directiva la traspuso con la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, los derechos de los usuarios y el mercado postal. Esa ley entró en vigor el 1 de enero del 2011, pero se había publicado el 30 de diciembre del 2010. Entonces llegaron in extremis a esa exigencia de liberalización con una fecha tope que era el 31 de diciembre del 2010. ¿Vale? Bueno, un poquito este es el marco, las directivas europeas que se transponen, es decir, que las hace suyas el Estado español a través de esas leyes. La ley 24.998 con la ley 43/2010 lo que hizo es derogarla, ¿vale? Pero eso sí, y esto lo he dejado también un poquito para el final. Por un lado, se publicó la ley, que en ese momento fue la ley del 98 y después la ley del 2010. Pero después de publicarse la ley del 98, lo que se hizo es aprobarse un reglamento que desarrollaba esa ley, que es el reglamento aprobado por Real Decreto 1829/1999. Y ese reglamento lo que hace es regular la prestación de los servicios postales desarrollando la ley del 98. ¿Qué ocurre? Que hemos dicho que con la Ley 43/2010, que es la actual, la que tenéis que tener muy presente y tenéis que estudiar, ¿vale? Pues con esa ley se derogó la Ley 24.998. Derogar significa que ya se deja de tener vigor, ya no tiene vigencia, ya es como si se eliminase esa ley. Sin embargo, este reglamento no se derogó, entonces sigue siendo válido, ¿de acuerdo? Es decir, ahora conviven la Ley 43/2010 y el reglamento que se aprueba a través del Real Decreto 1829/1999. Pero ¿qué ocurre? Que si este reglamento, como hace alusión a la ley que se derogó, si este reglamento pues dice cosas que contradigan a la Ley 43/2010, pues lo que diga que contradiga, eso no tiene vigor, ¿vale? Es como si ya pues, no existiera, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían en común las tres directivas europeas? Pues que lo que decían y lo que reiteraban, lo que dejaban muy claro, era que los servicios postales realmente constituyen servicios de interés económico general y que tienen mucha importancia, tanto económica como social. Y por ello, lo que se destaca también en esas directivas es que estos servicios se tienen que prestar con una calidad, con una eficiencia y que se tiene que intentar orientar a las necesidades de los usuarios. Esto es lo que se ha ido haciendo, es decir, desde 1992-97 hasta ahora, lo que se está intentando es precisamente que estos servicios se vayan prestando pues, con más calidad, con más eficiencia, teniendo en cuenta pues, eso, que son unos servicios muy importantes, aunque esté liberalizado el mercado.
Y lo que dicen también esas directivas es que los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, entre ellos España, tienen que velar para que esa reforma del mercado postal que se puso en marcha y que ya en estos momentos está establecida, ¿vale? Pues que sea compatible esa liberalización con el mantenimiento de un servicio postal universal y que además ese servicio postal universal siga siendo también con una calidad determinada y que se pueda ofrecer a todo el territorio y a unos precios asequibles de manera eficiente y con una garantía de que haya una suficiencia financiera. ¿Vale? Es decir, que no diga el Estado, es que como nos resulta a pérdidas el tener que prestar este servicio a los pueblos más pequeñitos de la montaña, pues no lo vamos a poder prestar. Pues no, no, no. Tienen que tener unos recursos financieros para poder llevar a cabo ese servicio postal universal, hasta en los lugares más recónditos de la geografía española. ¿Sí? Bueno, hemos hablado de la Ley 43/2010, que hemos dicho que es la que actualmente se encuentra en vigor y que es muy importante. Bueno, pues hemos dicho que fue aprobada el 30 de diciembre del 2010. Se publicó el 31 de diciembre del 2010 y entró en vigor el 1 de enero del 2011. Y los motivos por los cuales se publicaba esa ley aparecen ya directamente en el preámbulo. ¿De acuerdo? No sé si los que lleváis poquito tiempo no, pero los que lleváis más tiempo, no sé si habéis visto que en vuestro temario al final hay unos complementos, que es complemento de legislación, en el que hay, por un lado, la, la ley 43/2010 y por otro lado el reglamento, el del 1999. Es un complemento, pero yo casi diría que os lo leyerais porque realmente os va a ayudar mucho a comprender determinadas cuestiones, incluso a comprender cuestiones relacionadas con pues, los plazos en los que se tienen que realizar los envíos, después también diversos conceptos que son importantes, ¿vale? Como por ejemplo el servicio postal universal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues en principio lo que decíamos, muy importante esta ley, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es el objetivo que tenía, el objeto de la ley, ¿vale? Que es, por un lado, poner, pues, en principio, pues tener en cuenta todo lo que es los derechos de los usuarios a la hora de prestación de los servicios postales y después también el establecer, el regular el mercado postal que iba a estar liberalizado, pero que sin embargo tiene ese reducto que es el servicio postal universal y aún así tiene esa necesidad de regulación, ¿vale? ¿Sí? Es decir, por un lado, lo que regula son los servicios postales para que se pueda garantizar esa prestación del servicio postal universal. Quedaros con esto. Después, por otro lado, también tiene objeto de satisfacer esas necesidades de comunicación postal, de servicios postales, tanto a nivel estatal como incluso de España hacia el exterior. Y después, por otro lado, lo que hemos dicho, asegurar que haya esa libre competencia dentro del sector y que esa competencia sea en condiciones que sean adecuadas de calidad, de eficacia, eficiencia, de pleno respeto a los derechos de los usuarios y de los operadores postales y sus trabajadores. ¿Sí? Bueno, perfecto. Venga, pues entonces vamos a ver un poquito qué es lo que regula, pero ya viendo el índice de esa ley. Por un lado, las disposiciones generales, ¿de acuerdo? Que están en el título primero. Después, por otro lado, lo que regula son los derechos de los usuarios de los servicios postales, que además se delimitan con muchísima precisión para que así se pueda garantizar pues, esa transparencia del mercado y que esa calidad pues, se pueda lograr efectivamente. ¿Vale? Bueno, después, en el título tercero, que es muy importante, habla del servicio postal universal. ¿De acuerdo? Primero, lo define y explica el ámbito de ese servicio postal universal. Después, por otro lado, indica las condiciones en las que se va a prestar ese servicio postal universal por parte del operador que ha sido designado por el Estado para prestarlo, porque no lo presta todos los operadores, sino que lo presta solamente
un operador que ha sido designado. Después también pues, el coste y cómo se financian todas esas obligaciones que hay de servicio público, de ese SPU, que es el SPU son las siglas de Servicio Postal Universal. Y pues los precios y otro tipo de condiciones de los servicios postales. Título cuarto. Habla del régimen general de prestación de los servicios postales. Y habla, por ejemplo, de pues, las declaraciones responsables de las autorizaciones administrativas singulares, porque si tú te quieres convertir en operador postal, tienes que pasar unos requisitos, ¿vale? Entre ellos, pues, por ejemplo, que se te autorice disponer de una autorización administrativa, ¿vale? Después, regula también en el título quinto el acceso a la red postal por parte de los operadores y cómo se van a resolver los conflictos que puedan surgir entre los diversos operadores. Ya lo veremos en su momento, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que la red postal normalmente dispone de ella el operador que ha sido encomendado por parte del Estado como operador designado. Pero el resto de operadores también pueden acceder a la red postal con unas condiciones y de una determinada forma, ¿vale? Entonces, pues, digamos, en este caso, el operador designado, que ya sabemos todos que es Correos, tiene que dar acceso a su red postal a otros operadores postales, ya sea de reparto, ya sea de correspondencia, etcétera, ¿vale? Bueno, y después, en el título sexto, de lo que habla es de la Autoridad Nacional de Reglamentación, que ya digo, ya lo veremos en su momento. Y por último, el título séptimo habla de la inspección, las infracciones y las sanciones, ¿vale? Esto, por lo general, ni lo suelen preguntar, ni, bueno, pues en principio es un título excesivamente importante. ¿De acuerdo? Después, hay disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. ¿Qué significa esto? En primer lugar, lo que hace una ley, por lo general, es explicar cómo, bueno, pues todos los artículos. Pero después, para cuestiones que no se hayan podido explicar en el articulado, pues se establecen esas disposiciones, ¿vale? Que son adicionales, es decir, añadidas, transitorias, que las transitorias lo que hacen es cómo se va a regular de manera transitoria por las situaciones que en estos momentos están funcionando de una forma y con esta ley dicen que se tienen que funcionar de otra manera. ¿Vale? Entonces, pues tiene que haber un periodo, una transición para que se pueda realizar esa adaptación. ¿Vale? Las disposiciones derogatorias simplemente lo que dicen es las normas previas que quedan derogadas con esta ley. Y las disposiciones finales, pues normalmente lo que se dice es cuando se publica, cuando entra en vigor, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que nos encontramos en cuanto al índice de esta ley, qué es lo que sobre qué va a versar. Bueno, por aquí ya estáis adelantando porque decís que qué son eso de operadores, si podríamos poner algún ejemplo, pues lo vamos a ver. Lo vamos a ver en estos momentos. La propia ley 43/2010, lo que hace es definir qué es un operador postal. ¿Vale? ¿Un operador postal qué es? Pues es bien una persona natural, es decir, una persona física, bien una persona jurídica que, no, lógicamente, con arreglo a la ley postal, pues está prestando o bien uno o bien varios servicios postales. Es decir, todos los que tenéis en mente, por ejemplo, los operadores de paquetería, por aquí estáis poniendo algún ejemplo, no los vamos a nombrar, ¿vale? Pues son operadores postales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Atención, porque si hay una persona que está prestando servicios postales, pero exclusivamente para un único remitente y que actúe en régimen de autoprestación, pues eso, por ejemplo, sí que no se entiende como operador postal, ¿vale? Es decir, siempre ponemos el mismo ejemplo, un banco que contrata a una persona para que les lleve las cartas y que solamente esa persona esté trabajando, o esa persona jurídica, es decir, una empresita pequeña o una persona física que sea un autónomo que lleva las cartas de un banco en concreto, ¿vale? Y solamente trabaja para él. Pues en ese caso, este no es un operador postal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, venga. Bueno, estamos hablando de que prestan uno o varios servicios postales. ¿Qué significa servicio postal? ¿Sí? Pues los servicios postales son cualquier servicio que consiste en recogida, admisión, clasificación, transporte,
distribución y entrega de envíos postales. ¿Mm? Es decir, lo que estáis estudiando ahora es precisamente eso, la admisión, la clasificación, el transporte, la entrega, ¿de acuerdo? Todo lo que son los procesos postales. ¿Mm? Y dice de envíos postales, es decir, todo eso que se realiza sobre un envío postal. ¿Qué es un envío postal? Pues un envío postal es cualquier objeto que esté destinado a ser expedido a una dirección que se indica por parte del remitente sobre ese objeto mismo o sobre un envoltorio. ¿Mm? Una vez que ese objeto que se quiere expedir, ¿vale?, se ha presentado de manera definitiva en la cual tiene que ser recogido, transportado y entregado. ¿De acuerdo? Además de los envíos de correspondencia, cartas, tarjetas postales, incluye también la publicidad directa, que supongo que si habéis estudiado el tema primero ya sabéis qué es la publicidad directa. Los libros, los catálogos, los diarios, las publicaciones periódicas y la paquetería. ¿Mm? La paquetería que contengan tanto mercancías con valor comercial como sin valor comercial, ¿Mm? independientemente de cualquiera que sea su peso. ¿Vale? Estamos hablando de que es un envío postal. ¿De acuerdo? Atención, porque ya la propia ley lo que dice es que no se va a considerar envío postal bajo ningún concepto aquellos objetos que tengan un tráfico o una circulación prohibida, ¿m?, o que sea delito circular con esos objetos o el propio objeto en sí. ¿Vale? Bueno, pues hemos dicho, el operador postal es esa persona que presta esos servicios postales conforme a la ley 43/2010. Pero a todos esos operadores postales, de todos esos operadores postales, hay uno que el Estado designa y le encomienda la prestación del servicio postal universal, de acuerdo con la ley 43/2010. ¿Vale? ¿Sí? Por aquí comentáis un ejemplo de operador postal. Bueno, Correos es un operador postal, lógicamente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Correos es un operador postal designado. Pues cualquier empresa de paquetería, vamos a poner ejemplos, Seur, DHL, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cualquiera de esas empresas de paquetería, sí, efectivamente, son operadores postales. ¿Sí? Bueno, venga, y estamos diciendo que ese operador designado lo que hace es prestar el SPU. Y para poder prestar ese SPU se tienen que prestar conforme a unos principios, que son los principios de equidad, es decir, que se tiene que ofrecer a los usuarios que estén en condiciones similares el mismo tratamiento y las mismas prestaciones. No se puede hacer prestaciones diferentes a usuarios que tienen la misma situación. No discriminación, es decir, se tiene que prestar el servicio sin diferenciar ningún tipo, bajo ninguna forma, los usuarios que se encuentran en condiciones análogas. ¿Vale? Aquí ya especifica más en la ley 43/2010, es decir, no puede haber discriminación ni siquiera por razones políticas, religiosas, raciales, sexuales, etc. Y tiene que haber también otro principio de prestación de ese servicio postal universal, que es el de continuidad. Es decir, que ese servicio ni se interrumpe ni se suspende, salvo en casos de fuerza mayor y en ese caso tiene que haber una comunicación previa por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. E incluso la Comisión Nacional puede denegar esa solicitud de que se interrumpa el servicio. El ejemplo más claro lo tenéis este mismo año. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos estado en un estado de alerta, de alarma. Hemos tenido un estado de alarma, ¿de acuerdo? Sin embargo, vosotros sabéis que las cartas dentro del SPU, lo que es el Servicio Postal Universal, los servicios mínimos, ¿de acuerdo? Eso se ha seguido efectuando ese servicio, ¿vale? ¿Sí? Bueno, por eso hablan de continuidad, ¿de acuerdo? Y después también dice que ese servicio se tiene que prestar conforme a un plan de prestación del servicio postal universal que aprueba el propio gobierno y un contrato regulador, que tanto el plan de prestación, que es el propio Estado quien lo realiza, como el contrato regulador, que es el contrato regulador que tendrá el Estado con el operador designado, ¿vale? Pues son los que van a especificar cómo se va a realizar ese servicio.
¿Sí? Por aquí comentáis, ¿en España solo está como operador postal designado Correos? Esa pregunta yo creo que la vamos a ver en breves, ¿vale? Vamos a ver un momentito simplemente las garantías que da la propia ley a ese operador designado. Es decir, tú por ser operador designado vas a tener unas garantías, ¿de acuerdo? Es decir, para poder garantizar ese servicio postal universal y que funcione correctamente, se le va a garantizar al operador designado una serie de cuestiones. Primero, va a poder utilizar en exclusiva la denominación correos, junto con el término España y el emblema, que es la cornamusa. ¿Sabéis lo que es la cornamusa, verdad? Sí, es realmente la cornamusa es un instrumento de viento, ¿vale? Pero bueno, es el logotipo, la corneta, exacto, ¿vale? Venga, pues entonces, la cornamusa, en la que figura además la corona de España y cualquier otro signo que identifique a ese operador designado. ¿Sí? Pues solamente Correos va a poder, Correos, bueno, el operador designado es el que puede utilizar en exclusiva esas denominaciones en los envoltorios, ¿de acuerdo? Después, por otro lado, le van a dar la posibilidad de que ocupe dominio público, es decir, de que ocupe sedes públicas para poder establecer su red postal. Por ejemplo, instalando buzones. Los buzones que vemos por ahí realmente pertenecen al operador designado, pero están dentro de dominio público, están dentro de la vía pública, o sea, están en la propia vía pública, ¿vale? Sí, lógicamente tiene que haber una autorización por parte de la administración. Después, va a ser beneficiario de expropiaciones forzosas que se puedan realizar con causa de utilidad pública, ¿vale? Para poder realizar obras e instalaciones que sean necesarias para organizarse en cuanto a lo que es la prestación del servicio postal universal. Es decir, que si es necesario hacer una expropiación forzosa de algo, de algún edificio de algo, pues se realiza para que ahí puedan establecer sus propias instalaciones. Lógicamente, con todas las condiciones que tiene que haber para poder hacer una expropiación forzosa. Después se le van a ceder espacios por parte de las entidades que gestionan todo lo que es la red de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, porque lógicamente para el tráfico para el envío para esos envíos postales, disculpad, para esos envíos postales, vamos a tener que necesitar, pues por ejemplo, trenes o aviones o barcos, ¿vale? Y ya por último, tiene también la garantía de que será él quien vaya a poder distribuir los sellos de correos y cualquier otro medio de franqueo. Incluso ese propio operador lo que puede hacer es vender al por menor a través de su red postal o a través de terceros esos sellos. ¿De acuerdo? Es decir, vosotros no veis a empresas, por ejemplo, de paquetería vendiendo sellos, ¿de acuerdo? Sino que simplemente es el operador designado que es Correos. ¿Vale? Bueno, y ahora ya vamos a entrar en lo que es Correos de manera definitiva. ¿Vale? La propia ley 43/2010 ya en su disposición adicional primera dice, estamos hablando del 2010, que el operador designado por parte del Estado para prestar el servicio postal universal es la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. Es decir, él es quien, Correos, en exclusiva, por aquí preguntabais si solamente operador designado en estos momentos es Correos, pues sí, en estos momentos solamente Correos es el operador designado para España, ¿vale? Para prestar el SPU en España, ¿de acuerdo? Y atención, porque esta condición de operador designado no es indefinida. La propia ley dice que se le va a otorgar por un periodo de 15 años, desde que entre en vigor la ley 43/2010, que entró en vigor el 1 de enero del 2011. Es decir, el 1 de enero de 2011 más 15 años, eso significa que en el 2026 ya habrá caducado esa, esa designación como operador designado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en ese momento, por aquí decís que en el 2026 puede perder la concesión. Pues sí, la podría perder perfectamente,
por otro operador. Pero vosotros creéis, sinceramente y de manera práctica, que la va a perder Correos. Pues, lógicamente no, ¿de acuerdo? Sí que a lo mejor lo que se podría hacer es, en lugar de que hubiera un solo operador postal designado, podría haber más de uno, ¿de acuerdo? Pero, vamos, hoy por hoy no se plantea esa situación, ¿de acuerdo? Todavía quedan unos años, pero vamos, y ya digo, perderla, segurísimo que no, ¿de acuerdo? Bueno, venga, ¿sí? Vale. Correos, la sociedad estatal Correos, pues lo que tiene que hacer es acomodar toda su planificación estratégica y toda la gestión y el funcionamiento que va realizando, ¿m?, a esa situación de prestador del servicio postal universal. ¿M? Y para ello, lo que hemos dicho, tiene que suscribir un contrato regulador de prestación de ese servicio, de ese SPU, con los ministerios, que en ese momento lo hizo con los ministerios de Economía y Hacienda y Fomento. ¿M? Que ahora en esos momentos los ministerios tienen otros nombres, ¿de acuerdo? Pero se hizo a través de ese contrato con esos ministerios, ¿de acuerdo? Y en ese contrato se especificaban, y se siguen especificando porque todavía está en vigor, con detalle, pues todas esas medidas que van a garantizar que se mejore de manera permanente esa calidad, esa eficiencia, esa eficacia a la hora de prestar esos servicios de SPU. También, incluso en ese contrato, se dicen las consecuencias que puede tener el incumplimiento del SPU. Y los mecanismos de control que tendrá Correos, la entidad Correos, ¿vale? Para que pueda prestar esos servicios con total fiabilidad. ¿Sí? Bueno, eso sí, también es cierto que ese operador público, que en principio pues, es un operador designado, tiene que tener estricta y total separación, tanto estructural como funcional, respecto de lo que es la Autoridad Nacional de Reglamentación, que ya veremos lo que es el Gobierno y después pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues esto en cuanto a lo que es el marco legal y también pues qué conceptos hay dentro de la Ley 43/2010 que son importantes para nosotros. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. De hecho, por aquí habéis preguntado, el propio artículo, creo que era el artículo 22 en su punto 2 o algo así, creo recordar, ¿vale? Decía que transcurridos esos 15 años, que se refiere a la disposición adicional primera, la Ley 43/2010 puede designar, bueno, a través de la Ley 43/2010, el Estado puede designar a una o varias empresas como proveedores del servicio postal universal, ¿vale? Para que quede totalmente cubierto. Entonces, en función de cómo lo haga Correos, pues veremos si solamente se le da en exclusiva a ellos en el 2026 o pues se plantea el hacerlo también con otros. Ya digo que va a ser un poco complicado, pero bueno, todo es posible. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora, en estos minutos que nos quedan, ya centrándonos en lo que es Correos directamente, ¿de acuerdo? La trayectoria que ha tenido hasta llegar a nuestros días. Y lo vemos también de manera esquemática. ¿Vale? Hemos dicho, hace muchos años, todo lo que era el mercado postal, el sector postal, estaba intervenido por el Estado, hasta el punto de que Correos era una dirección general. ¿Vale? ¿Sí? Una dirección general dentro de, encuadrada en un ministerio, en su momento el Ministerio de Gobernación, después el Ministerio de Interior, de Transporte, etcétera, ¿vale? Pero esto hasta 1991. De 1991 a 1998 se empezó ya un poquito a liberalizarse, así entre comillas, porque seguía perteneciendo a la administración pública, solo que a la administración pública institucional. Ya pasó de una dirección general de un ministerio a un organismo autónomo comercial con esa denominación. ¿Vale? Después, entre 1998 y el 2001, de organismo autónomo pasó a entidad pública empresarial. Ya empieza a tener ese carácter empresarial, ese carácter mercantil. ¿Vale? A partir del 2001 ya es cuando se convirtió en una sociedad anónima estatal, ¿vale? Que en ese momento se denominaba Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos Sociedad Anónima. Eso sí, con capital íntegramente público. Vamos a hacer un pequeño inciso, porque en el 2012 esa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima, lo que se hizo es hacer que perteneciera, es decir, se incluyó dentro de lo que es el grupo SEPI. SEPI son las siglas de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Es decir, el SEPI básicamente es como una entidad de derecho público, ¿de acuerdo? Que supone pues, como un instrumento estratégico que tiene el gobierno para poder aplicar políticas dentro de lo que es el sector público empresarial, ¿vale? Es decir, lo que hacen es, sí, nosotros liberalizamos, nosotros en estos momentos estamos trabajando con empresas que son públicas, pero que ya son empresas. Sin embargo, al fin y al cabo tienen que prestar un servicio público, ¿de acuerdo? Entonces vamos a meterlos en lo que es esa sociedad estatal de participaciones industriales, que son sociedades financieras, ¿de acuerdo? Para tener ese pequeño control por parte de la administración pública, ¿vale? Y básicamente la misión que tiene el SEPI es rentabilizar todas las participaciones empresariales que hay de diferentes empresas, entre ellas, por ejemplo, Correos, porque Correos pertenece al SEPI, pero al SEPI pertenecen muchas otras empresas estatales, ¿vale? Empresas públicas, ¿de acuerdo? Es un holding empresarial que tiene, me parece que 15 empresas participadas de manera directa y de manera mayoritaria, es decir, que el 100% o casi el 100% de las participaciones pertenecen al Estado. Pero bueno, que aparte tienen acciones en muchas otras entidades, por ejemplo, pues Radio Televisión Española, diversas fundaciones, etcétera, ¿vale? Y de manera indirecta incluso están trabajando con hasta 100 sociedades, ¿vale? Es decir, que realmente el SEPI pues es una entidad, es una sociedad muy, muy, muy grande. Es como un holding que se le llama ahora con esta terminología inglesa. Bueno, cuidado, porque llegamos al 2017 y sabéis que hemos dicho que se llamaba Sociedad Estatal Correos y Telégrafos Sociedad Anónima. Bueno, pues ya perteneciendo al SEPI se le cambió la denominación y desde el 2017 hasta ahora se denomina Sociedad Estatal Correos y Telégrafos Sociedad Anónima SME, que es Sociedad Mercantil Estatal. ¿Vale? Simplemente se le ha añadido esa coletilla. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a lo que es Correos tal cual. Pero atención, porque desde el 2011 Correos, la Sociedad Estatal Correos, pertenece o está integrada en lo que es el Grupo Correos. Es decir, en el 2011 se constituyó el Grupo Correos, que en la actualidad y desde el 2017 está compuesto por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima SME, Correos Express, Paquetería Urgente S.A. SME, que por ahí estáis preguntando por Correos Express, pues efectivamente, Correos Express está dentro del grupo Correos. Nexea Gestión Documental, Sociedad Anónima SME, y después Correos Telecom, Sociedad Anónima SME, MP, ¿vale? Que MP significa medio propio, ¿de acuerdo? Es decir, esas cuatro empresas, las cuatro sociedades constituyen el grupo Correos. Pero es más, vamos ahora a trasladarnos al 2019, ya en fechas muy recientes. Desde el 2019, Correos inició pues, un proceso de internacionalización, empezando ese proceso de internacionalización por la península ibérica, ¿vale? Entonces lo que hizo es establecer o crear una filial de Correos Express en Portugal. Y de esta forma lo que han conseguido en estos meses ha sido increíble. Lo que han conseguido es que se puedan atender a las necesidades de los clientes de correos teniendo un servicio integrado de paquetería urgente para todo el mercado ibérico, para todo el mercado peninsular, para toda la península, tanto España como Portugal. De esta forma estamos dando pues la misma fiabilidad y la misma calidad que se está ofreciendo a nivel nacional. ¿De acuerdo? Esta filial, aunque la hemos puesto así un poquito separada porque se creó en el 2019, realmente depende de Correos Express. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Correos, la sociedad anónima Correos y el grupo Correos
como ya sabéis, pues es una empresa, aunque sea pública, no deja de ser una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que tiene que tener todas las características de una empresa mercantil. Y las empresas mercantiles lo que tienen son unos estatutos. E igualmente, Correos tiene unos estatutos, ¿vale? Y en esos estatutos, aparte de muchas cosas, se establece el objeto social de la sociedad estatal de correos, ¿vale? Que el objeto social es importante que lo sepáis, ¿vale? Pero por un lado es gestionar y explotar los servicios postales, cualquier servicio postal. Por otro lado, también prestar los servicios financieros que estén relacionados con esos servicios postales. También los servicios de giro, transferencias monetarias, recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos que dirijan a las administraciones públicas. Por ejemplo, si vosotros tenéis que echar, bueno, en este caso para correos es distinto, pero en algunas oposiciones te dan la posibilidad de echar las instancias por procedimiento administrativo, que esto es que vais a correos en un sobre abierto con los originales y las copias y ellos pues ven un poquito, ponen el sello y esa instancia de la oposición se envía a la administración pública que ha convocado. ¿Vale? Entonces, esto de recepción de escritos y solicitudes y comunicaciones dirigidas de los ciudadanos a las administraciones públicas también es objeto de correos. ¿De acuerdo? Después, por otro lado, se encarga Correos de entregar las notificaciones administrativas y judiciales. En este caso, la normativa que les es aplicable es, por lo general, al menos para las administraciones públicas, las notificaciones administrativas, pues es la Ley 39/2015. Igualmente, tiene los servicios de telegrama, telex, burofax y otros servicios de telecomunicaciones. Igualmente, aunque pone aquí emisión, estamos hablando de propuesta. Lo que va a hacer Correos es proponer la emisión de sellos. La emisión de sellos, que normalmente esto va a salir de la casa de sellos y la moneda. ¿De acuerdo? Pero Correos propone la emisión de sellos y otro tipo de sistemas de pago, ¿vale? De servicios postales. ¿De acuerdo? Y después, por último, va a asumir de manera obligatoria todos los servicios que estén relacionados con su objeto social y que puedan encomendarle cualquier administración pública. ¿Sí? Bueno, y dentro del objeto social igualmente es cualquier otro tipo de actividad que sea complementaria a lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Por aquí comentáis, ¿tenemos calidad de funcionarios? Bueno, por aquí no es objeto de esta clase, pero ya que estamos dentro del marco legal lo decimos. Realmente el personal de correos no es funcionario, es personal laboral. ¿De acuerdo? Es una denominación diferente. Es decir, vosotros vais a tener como personas que estáis trabajando con el SPU y, por tanto, personas que estáis trabajando en lo que es el sector público, ¿de acuerdo? Pues vais a tener una consideración distinta a lo que es cualquier persona que estamos trabajando en una empresa privada, ¿vale? Es decir, no sois funcionarios como tales, pero sí que sois personal laboral de una empresa pública, ¿vale? Es decir, básicamente es como si fuerais no funcionarios, pero vamos, sois empleados públicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Sí, 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 sois. Tened en cuenta, no estamos saliendo un poquito de la clase, pero tened en cuenta que los empleados públicos son, por un lado, los funcionarios y, por otro lado, el personal laboral. Y aparte, el personal eventual, que el personal eventual son lo que decimos los puestos a dedo, digamos, los puestos directivos. Pero el personal laboral es también un empleado público y vosotros vais a ser personal laboral, es decir, vais a ser empleados públicos. ¿De acuerdo? Bueno, venga, vamos a continuar con el tema. Por aquí comentáis también a qué se refiere el último punto de servicios relacionados con su objeto social. Pues el objeto social, que esto es el objeto social, ¿vale? ¿Lo veis? El objeto social es todo esto, ¿de acuerdo? Pues dentro de este objeto social de las entregas de notificaciones, recepción de escritos, etcétera, que estén servicios relacionados con ese objeto social, con esa entrega de notificaciones, que ahora, por ejemplo, una administración exija que se tenga que hacer de determinada forma, se tenga que realizar ese servicio de entrega de notificaciones pues de determinada manera, diferente,
pues ese servicio añadido, ese servicio relacionado con esa entrega de notificaciones, va a tener que dar cabida igualmente correos, ¿vale? Eso es lo único lo que quiere decir con lo de servicios relacionados con el objeto social. Es decir, las administraciones públicas pueden exigir un poco, pues, determinados servicios siempre y cuando esos servicios que exijan o las administraciones públicas para que desempeñe el operador designado, que es correos, pues estén dentro de ese objeto social, de entrega de notificaciones, servicios financieros, etcétera. ¿Vale? Bueno, venga. Y ya vamos a ver por último los órganos de correos. Uy, se nos ha pasado la diapositiva. Aquí. Venga, sí, aquí. ¿Sí? Bueno, pues el grupo correos, ahora estamos hablando del grupo correos, no de correos como tal, de correos es sociedad anónima. El grupo correos tiene como órgano de gobierno la Junta General. ¿Vale? Es decir, por un lado tiene órganos sociales y por otro lado tiene órganos de dirección, que se les denomina órganos superiores de dirección. Como órgano de gobierno y como órgano social es la Junta General, ¿vale? La Junta de Accionistas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y después, por otro lado, es lo que comentamos, están los órganos superiores de dirección, que son el Consejo de Administración, el presidente ejecutivo y la comisión ejecutiva. Atención, porque el Consejo de Administración es un órgano superior de dirección, pero, como habéis visto, es también un órgano social, ¿de acuerdo? Porque como órgano social es la Junta General, que es la Junta de Accionistas, pero también el Consejo de Administración, ¿sí? Como órganos superiores de dirección, que lo que hacen es representar y gestionar la sociedad, nos encontramos el Consejo de Administración, el presidente y la comisión ejecutiva. Y el Consejo de Administración va a tener mínimo 12 miembros y máximo 17. ¿Vale? En estos momentos, bueno, al menos en el 2019 estaba compuesto por un presidente, 14 vocales. El presidente es parte también de esos consejeros, ¿de acuerdo? Y aparte un secretario y un vicesecretario, es decir, había 15 personas, 15 miembros, ¿de acuerdo? Tanto el nombramiento de los consejeros y la determinación del número dentro de ese máximo o mínimo estatutario le va a corresponder a la Junta General de Accionistas. ¿Sí? Vale. El presidente del Consejo de Administración, a su vez, es, por un lado, presidente ejecutivo de Correos y presidente del Consejo de Administración y de todos los órganos de gobierno y administración. ¿Vale? Y es responsable de las funciones de dirección, de gestión, de administración y representación de esos órganos. ¿Vale? Y después, aparte de esto, está la comisión ejecutiva también, aparte de esto nos encontramos órganos rectores de la organización central. Y en concreto, las unidades de superior dirección y gestión. ¿Vale? Bueno, y después están las unidades, lo que se llama el comité de dirección. Que el comité de dirección básicamente es precisamente ese bloquecito que hemos dicho de las unidades de superior dirección y gestión, ¿de acuerdo? Que vamos a ver por qué está formado. Es decir, por un lado, órganos sociales, Junta de Accionistas, Consejo de Administración; por otro lado, órganos superiores de dirección, Consejo de Administración, presidente, que también es presidente ejecutivo de Grupo Correos y presidente de Correos, Sociedad Anónima, ¿vale? Y la comisión ejecutiva. Y hablamos del comité de dirección, que es ese bloque que engloba todo. Pues, ¿qué es el comité de dirección? Esta diapositiva está sacada directamente de la propia página web corporativa de Correos. Pues el comité de dirección de Grupo Correos está formado, es un grupo colegiado, es un órgano colegiado, es un órgano colegiado además interno, que va a prestar apoyo al presidente en la gestión que tiene ordinaria de presidencia y que impulsa y coordina pues todas las cuestiones más relevantes para todas las actividades, tanto de las unidades como de las filiales. Y está formado por el presidente y los directores de Correos. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí? Y después también los directores generales de las empresas filiales. ¿Sí? Bueno, los miembros del comité de dirección no perciben remuneración alguna por la asistencia. ¿Por qué?
periódicamente tienen que asistir a reuniones que normalmente son semanales a instancia del presidente. ¿De acuerdo? Es decir, el comité de dirección lo compone pues, el consejo de administración con su presidente y después todos los directores, que veremos ahora que son las diversas direcciones que hay. Y aparte, aunque aquí no lo ponga, también los directores de las empresas filiales, que hemos dicho, Nexea, Telecom, etcétera. ¿Vale? Bueno, hemos hablado de otras direcciones que están por debajo. Y esas direcciones que las hemos visto también aquí, ¿de acuerdo? La Secretaría, Auditoría, etcétera, pues son estas. La Secretaría General y del Consejo de Administración, que lo que hace es pues, la asistencia jurídica y defiende los intereses regulatorios. Después la Dirección de Auditoría y Control, que lo que va a hacer es auditar, controlar esos servicios y procesos y va a informar de los diferentes productos postales. Después tenemos la Dirección de Comunicación y Marketing, que lo que hace es definir todas las estrategias de comunicación y cómo se va a posicionar la marca de correos. Y después tenemos la Dirección de Operaciones y Desarrollo de Negocio, que ahí lo que se hace es establecer ese modelo de producción de logística, esa automatización, todos los procesos que va a haber en correos, pues van a venir dirigidos por parte de esta Dirección de Operaciones y Desarrollo de Negocio. Después tenemos la Dirección Comercial, que es la que se encarga de la estrategia comercial y de la relación con los diferentes clientes. La Dirección Financiera y de Expansión, que gestiona económicamente y presupuestariamente pues, la entidad y que también se dedica a las inversiones. La Dirección de Personas y Relaciones Laborales, que lo que hace es establecer la política de personal y también se encarga de la prevención de riesgos laborales. Y por último, tenemos a la Dirección de Organización, Tecnología e Innovación, que pues, se encargan de las soluciones tecnológicas que va a haber y también potenciar esa innovación tecnológica. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a lo que es eh, el ámbito central, ¿de acuerdo? La organización central de correos. Pero como todos sabéis, también existe la organización periférica, que la organización periférica, la Sociedad Estatal de Correos, se estructura, y ya desde hace mucho tiempo, desde el 2012, en unas direcciones de zona o direcciones de operaciones y en unas jefaturas provinciales. Al frente de cada zona tiene que haber un director de zona. Y las direcciones de zona también se tienen que organizar en 3 unidades de negocio, que son la red de logística, la red de oficinas y la red comercial. Las zonas territoriales son las que aparecen aquí en la pantalla, que las tenéis también en vuestro libro, ¿de acuerdo? Que son 7 zonas y cada una de las zonas tiene una sede. Por ejemplo, de la zona 1, la sede está en Santiago de Compostela. De la zona 2, Bilbao es la sede. De la zona 3, Barcelona. De la zona 4, que engloba todo esto, Madrid. De la zona 5, que no os olvidéis que también está Baleares, Valencia. De la zona 6, que está Andalucía, pero también Ceuta y Melilla, tiene la sede en Sevilla. Y por último, la zona 7, que es cuya sede está en Santa Cruz de Tenerife y que, pues básicamente son las Islas Canarias. ¿Sí? Por aquí comentáis, coinciden con las redes de transporte, efectivamente. ¿Vale? Bueno, y con esto, en principio, bueno, aparte ya sabéis que si vamos un poquito más hacia abajo, pues al frente de cada zona hay un jefe provincial, después también nos encontramos finalmente las oficinas, que hay distintos tipos de oficinas, etcétera. Pero bueno, con esto que os quedéis como idea general, ¿de acuerdo? A modo de repaso, yo creo que es suficiente por hoy, ¿vale? Bueno, espero que haya sido de utilizar esta clase, que en principio, pues si me ha quedado algo en el tintero, ya lo siento, de todas formas podéis plantearnos las dudas a través de la sección de mensajería, ¿vale? Colgaremos esta clase tanto en el tema como en clases emitidas para que podáis disponer de la misma. Y bueno, agradeceros sobre todo pues vuestra asistencia, vuestra participación igualmente y os emplazo a las siguientes clases que va a haber. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, un saludo. Adiós, adiós.